todos, para el segundo taller de hoy os presentamos a Mario Guerra, investigador forense y analista de malware, además de profesor universitario en la Universidad Autónoma de Madrid. Con su taller Saltando del nivel técnico al táctico y de ahí al operacional, procesado y análisis de una amenaza, Mario mostrará qué pasos deben seguirse desde que se detecta una intrusión hasta la posible atribución del ataque a un actor o grupo criminal. Adelante, Mario, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos los que estáis en horario europeo y buenos días a la gente que nos sigue desde Hispanoamérica. Bueno, como han dicho en la introducción, básicamente me dedico en el trabajo al análisis de malware y análisis forense y a la elaboración de ciberinteligencia a nivel técnico-táctico, con lo cual yo lo que les dejo es a los compañeros el salto a la parte operacional pues preparada para su toque de intentar hacer una elaboración mayor de inteligencia de la que se puede solamente hacer a nivel técnico-táctico, ¿vale? Eso es mi día a día, con lo cual la presentación está basada en la experiencia del trabajo en una organización de gran tamaño gubernamental, que eso permite, pues, por suerte o por desgracia, tener acceso a muestras de grupos avanzados que tienen objetivo este tipo de organizaciones gubernamentales, y también pues te llega basurilla, vamos a llamarlo así, de cibercrimen, lo que sería lo que normalmente llega a la gente a casa, mucho ransomware, ¿vale? Ese tipo de cosas, con lo cual puedes ver las dos cosas, y un primer paso de lo que tenemos que hacer en el trabajo diario es discretizar entre la basurilla y lo que puede ser algo gordo, ¿vale? Es una ventaja el tener acceso a este tipo de muestras, porque también te das cuenta de que a veces hay mucho hype por parte de las empresas de ciberseguridad en intentar decir que todo es APT, ¿vale? Y si alguien tan un poco preparado como yo es capaz de encontrar una muestra y localizarlo, pues evidentemente no es tan avanzado como dice la de APT. Bueno, estaréis cansados ya probablemente en estos 3 días de cosas básicas de qué es la ciberinteligencia, pero creo que para una presentación pues siempre hay que dar un pequeño toque, por si acaso alguien no se puede apuntar a todos los talleres o no ha podido asistir a todos. Básicamente, a mí me gusta presentar el triángulo de ciberamenaza como una forma de introducción, hacer una buena introducción a la ciberinteligencia. Entonces, el triángulo son 3 vértices en el cual tenemos los agentes, las vulnerabilidades existentes, que es lo que puede permitir hacer un ataque, y la motivación, ¿vale? Normalmente, para que alguien te ataque, salvo que sea un psicópata, pues tiene que tener una motivación para hacerlo, ¿vale? Con lo cual es importante esa relación que existe entre los 3 vértices para intentar no solamente saber por qué te atacan, sino también prever por qué te pueden atacar, ¿vale? Es decir, si tú estás en un contexto sociopolítico determinado o etno-religioso, pues entonces tienes muy claro quiénes pueden ser tus adversarios. Si eres una farmacéutica o eres un banco, también tienes muy claro quién va a ser la gente que esté motivada en atacarte, o sea, gente que quiera dinero, ¿no? O gente que quiera robarte propiedad intelectual. En el caso de las farmacéuticas, ahora que está tan de moda con el tema del COVID-19. Y luego, por las vulnerabilidades es lo que permite a los atacantes que hagan una explotación y puedan entrar en tus redes y robar información. O un cibercriminal cifrarte el disco con un ransomware y pedirte un dinero a cambio, ¿vale? Eso es lo que permite, pero también existen factores humanos que permiten ese tipo de cosas. Es decir, también existe la posibilidad de que tengas un insider que facilite hacer un ataque, como recientemente parece que ha pasado con el ataque en Twitter. Es decir, que las cuentas estas que han secuestrado parece que ha sido motivado por alguien de dentro que ha facilitado el poder suplantar las cuentas. No todo a veces es técnico, y hay un gran factor humano en la mayor parte de los ataques, como vamos a ver, para hacer sobre todo ataques muy elaborados. La ingeniería social cuenta. Como os he dicho, bueno, si la gente está más metida en el mundo de la inteligencia, ¿vale? Tendrá más claro este tipo de esquema, ¿vale? Pues si trabajas a nivel táctico técnico, como trabajo yo, pues trabajas digamos, en las capas más divertidas, desde mi punto de vista, que es en la que tocas los artefactos forenses que van dejando los atacantes cuando llegan, ya sea el mail del correo en el cual te viene un anexo malicioso, donde viene el link, o te has encontrado un equipo ya infectado en el cual pues tienes una muestra en ejecución en memoria, ¿vale? Pues estamos hablando de que eso son técnicas, ¿no? Es decir, es a nivel técnico
has encontrado un bicho, lo puedes analizar, o has encontrado un archivo de Perfetch y sabes el momento en el que se ejecutó, ¿vale? Por eso digo abajo, es a nivel de respuesta a incidentes, analistas de malware, análisis forense, cuando tienes que hacer una investigación completa de un equipo o un conjunto de equipos, ¿vale? A nivel táctico, pues ya hemos subido un poco más, estamos mirando ya no solamente pequeños artefactos, es decir, estás intentando darle una visión un poco mayor, es lo que, por ejemplo, si tuviésemos un timeline de todo lo que está ocurriendo, ¿no? de una infección, pensar que los ataques de APT, en muchos casos, los artefactos a analizar pueden estar durante años y el forense es cuando agradece que haya un acopio de logs en la organización que permitan estar 3, 5 años para tener una visión, una perspectiva de desde cuándo puede estar dentro alguien. Recordemos el ejemplo de Red Dragon dentro de Lockheed Martin, que al menos estuvieron 3 años, ¿vale? Es un ejemplo de ventanas de intrusión dadas hace unos años, que era más difícil, no había casi medios, la gente no invertía en ciberseguridad. A día de hoy las ventanas suelen ser menores de un año de detección, pero aún así tienes que tener una copia de logs muy grande, y cuando estamos hablando de organizaciones con más de 10.000, 20.000, 100.000 equipos, analizar datos para ver si hay movimiento lateral, mirar servidores, es un trabajo ímprobo y muy difícil de llevar a cabo porque hay demasiados factores metidos. Es decir, que porque parezca que estés en las capas bajas no significa para nada, en ningún caso, que sea poco importante. De hecho, todas las capas superiores dependen del trabajo de abajo. Es decir, nadie a nivel estratégico va a tener un buen informe de inteligencia si su personal técnico táctico son incapaces de hacer la investigación. Solamente se podría basar en fuentes externas, y eso, para mi gusto y desde mi punto de vista, no es un buen análisis de inteligencia. Necesitas fuentes propias desplegadas en el terreno, en este caso, que es tu propia red corporativa, ¿vale? El siguiente escalón pues sería el operacional, ¿vale? Es decir, tenemos que tener conciencia de lo que está ocurriendo, ¿vale? Para una conducción de una campaña, de un atacante. Estamos hablando de organizaciones en las cuales sí que hay una motivación clara, pero incluso si eres una empresa que te dedicas a dar ciberseguridad a clientes, ¿vale? Pues hay campañas de ransomware, ¿no? Es decir, te dicen, pues viene la campaña de la declaración de la renta hace unos días, que ha terminado la declaración de la renta, pero vamos, que son campañas habituales, son periódicas, y sabes como empresa de ciberseguridad de un SOC propio o que te tengan contratado, que van a llegar de forma periódica. Es decir, si sabes llevar esa conducción de operación, esa previsión de lo que va a ocurrir, pues también puedes poner antecedentes, puedes reforzar el personal del SOC, puedes hacer un montón de cosas. Y en el momento que detectas una campaña, pues hace falta esa dirección de personal técnico, ¿vale? Por parte de alguien que tenga mucha más experiencia, pues sería el director del SOC, y esa persona espera un tipo de producto de ciberininteligencia ya. Es decir, espera que su personal técnico-táctico le elabore un informe, casi siempre basado en detalles técnicos, ¿vale? Es decir, pues IOCs fundamentalmente, y intentar darle un contexto, ¿vale? A nivel estratégico ya se le intenta, los jefes a nivel pues CIO, lo que quieren es que le pongas cara al atacante. Eso, que es de lo que va básicamente la presentación, veremos que es técnicamente muy complejo y que muchas veces hacen falta otro tipo de informes, no solamente a nivel técnico, sino que si tienes capacidad pues, de tener acceso a información, en casos, por ejemplo, sobre todo de banca, pues, de Interpol, Europol, que pueden aportar información sacada de fuentes humanas, ¿vale? Pues es muchísimo mejor, porque si no, a nivel técnico es muy difícil demostrar quién está detrás del teclado. Normalmente puedes llegar a demostrar ciertos factores, quién puede ser el que está detrás, desde qué equipo se ha hecho algo, pero no la persona que ha operado el ordenador, porque realmente al final es un teclado dentro de una red, si han conseguido comprometerlo, y ese ordenador puede haber estado a su vez comprometido, ¿vale? Porque han pivotado, y eso es lo que tienes que hacer una investigación dentro de un entorno corporativo. Muy difícil preparar a nivel estratégico respuestas a las 5 WH, no sé a quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué, pero es el informe estratégico que esperan los jefes, un informe muy breve que relate exactamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, el ciclo de inteligencia, lo principal, evidentemente, es que haya habido una planificación y que eso proporcione recursos a la gente que va a hacer la investigación. Si no hay preparación, si no hay medios, si no hay entrenamiento, no se va a poder hacer nada de lo que estábamos hablando, ¿vale? Pues la recogida de evidencias, lo que estábamos hablando, respuesta a incidentes, forense, estamos hablando en estos campos, que es donde trabajo yo, el análisis, hasta ahí. Y luego, pues en ese número 3, número 4,
es donde está el salto del técnico táctico al operacional, que los compañeros en operacional le intentan dar contexto. Imaginaros una campaña llevada a cabo por Anonymous, pues esa gente se publicita en redes sociales, sus campañas, sus logros, entre comillas, pues evidentemente la parte técnico-táctico se queda antes de ese paso. En la parte operacional le añade ese contexto de las operaciones que os comentaba que se están llevando a cabo y que se pueden sacar, pues si tienes personas digitales, de la palabra persona digital, dentro de foros, dentro de la dark web, o si tienes a gente que está operando dentro de, pues como un avatar dentro de una red social y puede recopilar información de una forma más o menos anónima, que hay presentaciones en Intelcon que han ido de eso, ¿vale? No vamos a pisar el trabajo de otras presentaciones con lo mismo. Y luego, pues al final lo que hay que hacer, lo que os comentaba, hay que hacer un informe y elevarlo, ¿vale? Y sobre todo difundirlo. El número 5, ahí ya va pues temas de difusión pues en plataformas como MISP, es decir, si tú has caracterizado una muestra y tienes más o menos claro qué puede haber, pues la difusión, al final, hacer un informe para ver lo guapo que eres, pues no es el objetivo. Es decir, al final tienes que difundirlo, no solamente a tu organización, y tu organización decidirá si distribuye la información a otros pares o lo pone en público, ¿vale? Como hacen, por ejemplo, la mayor parte de las empresas de ciberseguridad, que cuando hacen una muestra, un análisis, pues les viene bien publicarlo porque van cogiendo fama y a partir de esa fama, pues pueden tener nuevos clientes. O se puede compartir en sitios públicos, como veremos, como en Mitre, caracterizar grupos de adversarios, o, como os decía, un MIS propio para un conjunto de organizaciones en el cual comparten esa información de la amenaza. Bueno, tenemos distintos tipos de agentes. A mí me gusta pensar que, bueno, no me funciona el ratón, no sé si se verá en el... que la gente que está en medio, los criminal hackers, que viene ahí en la línea, tenemos que esa gente realmente trabaja por encargo, ¿vale? Es decir, son personas que tienen ciertas habilidades a la hora de desarrollar malware, se dedican solamente a eso y venden sus productos al mejor postor, o ya sea de forma exclusiva, ¿vale? Es decir, porque le desarrollan para alguien en Exprofeso, o lo venden pues, en la Darknet a quien puede interesar, como por ejemplo los exploit kits de bajo coste, pero que permiten hacer malware como churros, es decir, un tipo de malware as a service, ¿vale? Que es bastante habitual. Y dentro también de criminal hackers, pues también tenemos la categoría de operadores de infraestructura IT, es decir, un tío que se monta una botnet y la pone a disposición de otros potenciales usuarios. Hay mercado de las dos, más o menos esto de la gente que está habituada a este tipo de cosas la conoce, tienen su precio, tienen su coste, pero dependiendo del tipo de organización que quiera contratar esos servicios, pues puede disponer de más o menos recursos. Es decir, si estamos hablando de compañías farmacéuticas, ¿vale? La competencia, el que está justo a la derecha, que pretende obtener información sobre cómo avanza la competencia con respecto a la vacuna del COVID, pues a lo mejor si no tiene un equipo Red Team que no se dedica solamente a hacer Red Team dentro de empresas, sino que se dedica a hacer labores ilegales conforme a la legislación española, pues evidentemente recurrirá al mercado negro, comparará cosas para intentar infectar las redes de las compañías adversarias para intentar sacar un rédito económico. No solamente hay criminales, ¿vale? El que está al extremo de la izquierda, pues es el que te manda el ransomware, ¿vale? Pues que es lo que pretende, es un tío que te quiere robar las credenciales de acceso al banco, lo único que le importa es el dinero, ¿vale? Es decir, lo único que le interesa son muchos clientes, muchos potenciales víctimas, perdón, porque tampoco le va a suponer a él nada, ningún beneficio. Entrar dentro de las redes de una gran corporación entrará por error porque hayan conseguido, pues comprando en el mercado negro listados de correos electrónicos o hayan hecho ellos un acopio con alguna herramienta de estas mágicas que habéis visto de ciberinteligencia, ¿vale? Y luego los hacktivistas, pues lo que os comentaba de grupos como Anonymous, ¿no? Es decir, buscan un rédito político, normalmente a las grandes corporaciones lo único que hacen es un daño a la imagen, ¿vale? Con sus campañas. Pocos de ellos suelen tener recursos económicos como para comprar a los hackers criminales, normalmente se han dedicado a hacer defacement, daños reputacionales a partir de campañas en Facebook, Twitter, ¿vale? Los daños reputacionales son malos, evidentemente, pero no son daños irreparables como que te entre alguien y te cifre todos los datos, como le ha pasado a Garmin
¿vale? Es decir, pensar que el daño es diferente, ¿no? Es decir, hay daños económicos, los clientes te pueden denunciar, mientras que, bueno, pues si te ha cambiado la cara del presidente del gobierno de una página web, pues dices, pues bueno, lo han pintado bigotes, más allá de que dejan un poco en ridículo al nivel del personalité de tu organización, tampoco suele ir mucho más allá. Luego, las naciones extranjeras, esto es lo que todo el mundo piensa, tanta película de espías, normalmente se exagera mucho la capacidad de los países, pero es cierto que son los que tienen realmente en la mano el concepto de APT, ¿vale? Es decir, son gente que tiene un elevado poder económico y sobre todo un elevado interés en atacar a otros grupos. Y a día de hoy, más que incluso que a nivel gobierno militar, pues está llevando una guerra económica, ¿no? Que os habrán hablado en otras presentaciones, y que lo que pretenden sobre todo pues es dañar la economía de un país como parte de esta, lo que llaman una nueva tercera guerra mundial, ¿no? Es decir, más a factor económico que a temas propiamente de daños a las redes o sistemas, pero no hay que descartar que en un momento dado pues ha habido operaciones como Stuxnet, que dañan a la central nuclear, operación de la central nuclear, y que a día de hoy pues también países como Rusia pues están detrás supuestamente de los ataques a la infraestructura de electricidad y de suministro del gas de países como Ucrania, que son enemigos íntimos, ¿no? Se llevan muy mal desde hace unos años y tienen sus conflictos por territorios, y es normal que cuando sospeches de quién está detrás de esa amenaza, pues que sospeches de que los que son tus enemigos en el campo de batalla convencional, ¿no? O sea, los empleados no contentos, no conozco empleados contentos en una empresa, pero en este caso estamos hablando evidentemente de insiders, gente maliciosa, tienen capacidad de hacer potencialmente mucho daño. Es difícil que puedas detectarlos a priori, ¿vale? No vas a tener capacidad de detectarlos en redes sociales, pero sí que puedes tener personal, como os decía antes, hay formas de hacer un sobre ese tipo de personal, quién puede estar enfadado porque se ha aplicado un ERTE en una empresa, tan de moda ahora, ¿no? Y si son los administradores de la red y tienen credenciales, pues evidentemente el daño potencial es muy elevado, ¿no? Es decir, gente que tiene acceso a los sistemas, gente que tiene acceso, como tuvieron en su momento Snowden y Manning, a redes clasificadas para poder acceder y filtrar información, pues todo ese tipo de agentes hay que tenerlos en cuenta a la hora de cómo se puede llevar a cabo un ataque y sobre todo ponerle cara. Es muy fácil ponerle cara una vez que haya cometido el delito al insider, ¿vale? Porque va a ser muy fácil seguirle. Tú puedes tener logs de acceso a un local, ¿vale? O puedes tener cámaras que graben quién accede a un local. Entonces, eso no te lo va a hacer un tío que te está atacando desde el otro extremo del mundo con una campaña manejándote, haciendo un ataque movimiento lateral, ¿vale? Es decir, eso no le vas a ver nunca, probablemente no le cojas nunca, pero a un insider sí le puedes coger, sobre todo porque vas a tener probablemente evidencias de otro tipo de que ha estado en un local. De cómo funcionan los ataques, pues cuantos más específico sea, cuanto más dirigido sea, cuanto más difícil, cuanto más dinero invierta el atacante, pues va a ser menor el número de casos, ¿no? Es decir, pocos países pues, se pueden permitir este tipo de actividad, y la mayor parte de los ataques, como os decía, pues son de gente que se dedica a enviar ransomware o a robar credenciales de acceso a banca, ¿no? Es lo más habitual. Con lo cual, pues la gráfica es bastante buena, y por eso os decía al principio que no hay tanto APT como a veces intentan vender, ¿no? Es decir, tanta campaña APT, tanta campaña APT. Digo, bueno, no son, hay más grupos que a lo mejor saben hacer cosas, pero pocos que son tan específicos que estén patrocinados por una nación, porque solo hay 155 naciones en el mundo y prácticamente te coges la lista de FireEye y hay casi 150 grupos APT, ¿vale? Razones por las que un atacante te puede querer comprometer un sistema. Bueno, se queda pinto un mindmap, hay cientos de razones, bueno, cientos no, unas cuantas decenas de razones por las cuales te pueden querer comprometer, pero evidentemente te pueden utilizar tu servidor web para distribuir malware, pueden utilizar tu servidor de correo para distribuir campañas de phishing, ¿vale? Hay distintas razones por las que alguien puede querer acceder a tu equipo. Dice, yo no puedo ser víctima de esto, ¿no? Sobre todo en las pymes tienen este tipo de concepto de que ellos no son objetivo de criminales. Digo, bueno, si hay dinero, hay objetivo de criminales. Hay formas de que tú puedas coger y puedas pensar que en un momento dado puedes ser objetivo y que tengas que invertir en ciberseguridad. Porque un ciberataque a una empresa pequeña o mediana se le puede llevar puesto por delante, ¿vale? Es muy dañino el daño que te pueden llegar a hacer. Como os comentaba, los atacantes avanzados normalmente atacan a corporaciones
y tienen capacidad para hacer ese número uno, la recogida de inteligencia en redes sociales, ¿vale? LinkedIn es un sitio muy bueno para recoger información sobre entornos corporativos, porque tú puedes coger y decir, si en esta empresa que tiene 4 o 5 empleados que están todos con certificaciones Cisco y VMware, ¿por qué será? Dice, porque probablemente tengan su infraestructura hardware montada sobre Cisco y tengan sistemas virtualizados en VMware. Esa información la pueden utilizar ellos para, como os decía, ir al mercado negro si no tienen capacidad de desarrollo propio y comprar exploits o comprar tecnología de cómo hacer ese tipo de ataques. La inteligencia que han conseguido también les puede permitir en un momento dado preparar un buen envoltorio de una campaña phishing, que no esté mal escrito, que sean temas de interés, ¿vale? Ahora con el COVID ha habido un montón de correos de ese estilo, pero si lo quieres mandar más sofisticado, pues si sabes que llega la Black Hat y pones aquí tienes un descuento del 40%, pues a lo mejor personal técnico pica, ¿vale? Pero esos son la gente más concienciada quizás, con lo cual es más fácil intentar hacer saltos laterales, movimiento lateral, intentar acceder a sistemas primero de personas a lo mejor menos relevantes, pero más fáciles de engañar, que pulsen, accedes al entorno corporativo no clasificado y vas consiguiendo moverte, robando credenciales, sobre todo aprovechando a lo mejor pues mala configuración, problemas de personal que no hay suficiente y que han simplificado la administración en remoto de equipos para poder evitar desplazarse. Hay cientos de razones a nivel de directorio activo en caso de Windows que, pese a que están muy explicados, están muy documentados, pues cuando luego te vas al mundo real te das cuenta que no todas las medidas que recomienda la propia Microsoft se aplican y luego independientemente de las vulnerabilidades existentes que nos ha parcheado o las que existen que no se conocen y que en un momento dado pues que se pueden explotar, como la reciente del servidor DNS publicada hace 1 o 2 semanas, ¿vale? Y una vez que se consiguen hacer pues con las credenciales de administrador y se hacen con todo el dominio, pues ya está anchas Castilla, pueden robar toda la información que quieran durante el tiempo que dure la intrusión, pueden intentar ocultarse, ¿vale? Y en algún momento pues es muy probable que ellos también son conscientes de que van a caer, pero en el momento que caen pues tienen que volver a empezar la campaña. Ahora veremos cómo les afecta. Aquí tenemos un ejemplo de funcionamiento de Carbanac, ¿vale? Esto movió unos cuantos miles de millones de beneficio. Veis que no es una cosa sencilla, no son 3 líneas, ¿vale? Me gusta poner este tipo de dibujos porque me gusta enseñar cuál es el producto que espera un jefe de una organización. Dibujitos, ¿vale? No va a entender otra cosa. Es decir, si le empecéis a poner que si direcciones IP, que si un ataque de CSIN, de cesado, es muy difícil que un jefe de una organización, de una empresa, sepa de temas ciber, ¿vale? Con lo cual se lo tenéis que poner mascadito y los dibujos lo entienden hasta los niños, ¿vale? Es decir, este tipo de diagramas, si cogéis experiencia y tenéis alguna herramienta para pintar dibujitos, aunque os lleve un rato, os aseguro que gana en impacto a la hora de presentar las cosas. Otro ejemplo, pues de lo que os comentaba antes, ¿vale? Este es de FireEye, lo he cogido de su página web, de un informe que tienen del año 2019 y APT41, pues que es uno de los APTs que tienen ellos registrados, sabes que cada uno lo llama de una forma y esta es la nomenclatura de FireEye. Pues desde el año 2012, que solamente les daba por atacar a compañías de videojuegos, hasta el año 2019, pues veis que han cambiado sus objetivos habituales. Entonces, si tú les llevas un seguimiento, porque es una empresa que tiene un know-how y tiene un personal dedicado a esto desde hace mucho tiempo, el analista ha podido estar siguiendo la evolución de esta gente y es capaz de pintarte esto. Si eres una empresa que empieza de cero y monta desde cero su equipo de ciber, este tipo de información es imposible que la representes así porque no vas a tener un histórico. Con lo cual veis que es muy importante tener también consolidada la parte de ciberinteligencia dentro de la organización. Las que no lo tengan puesto pues deben de ponerse las pilas porque evidentemente veis que cambian, pero ellos han sido capaces de trazar que son las mismas personas las que tienen esta motivación para realizar un ataque a distintos tipos de compañías y que en teoría pues era más o menos el mismo personal que haya podido rotar o lo que sea, pues estamos hablando de gente que normalmente son contratados, pero las capacidades están ahí, capacidades que pueden en un momento dado ser muy elevadas. ¿Qué compone la CTI? Pues bueno, información, básicamente, ¿no? Como os decía, desde mi punto de vista, fundamental las fuentes internas.
Si no, no vas a poder hacer cosas buenas de verdad. Fuentes técnicas, ¿vale? Y luego fuentes humanas, ¿vale? Hay que tener equipos de personas, paso todo a nivel operacional, que se muevan en la dark web, que tengan personas digitales que sean creíbles para interactuar con determinado tipo de personajes. Y nosotros, por ejemplo, si sacamos código de una herramienta o vemos maliciosa que se ha utilizado en nuestras redes, o pues dices, está bien, a veces te dicen, ¿esto es propio para ti o es para en general? ¿No? Es decir, que se ha podido comprar o estaba en GitHub y dices, bueno, pues comprobar si esos trozos, esos fragmentos de código, si los más característicos se encuentran en GitHub. En muchos casos es cierto, simplemente la gente, los malos, los desarrolladores de malware que comentaba antes, pues reutilizan código, ¿vale? Y ves que entonces no es específico para ti o es poco específico para ti, pero en otras ocasiones no coincide en nada, es decir, es un desarrollo específico. Cuando es un desarrollo específico, ha llevado tiempo, ¿vale? Y si lo has comprado, evidentemente es un desarrollo que tú has comprado para ti. Si tú te personalizas un coche de alta gama, es una cosa que cuesta dinero. Entonces, si veremos unos grafos luego que relacionan las muestras de malware, pues si hay mucha relación, normalmente es que puede estar hecho por un mismo autor, ¿vale? Que vende su código y pues, la firma humana que él deja al desarrollar ese malware, la puedes llegar a encontrar si eres, sobre todo, una empresa tipo desarrollador de herramientas de antivirus que tienen acceso a un montón de herramientas, o una empresa que aporte ciberseguridad a terceros, que no solamente tiene pues de una organización, como es mi caso, yo solamente veo lo que está en mi organización o lo que comparta con peers a través de aplicaciones de plataformas como MISP, pero si tú eres pues Symantec o cualquier empresa que tenga sondas en un montón de distintas empresas, además de distintas zonas del mundo y de distintos ámbitos, pues si tienes repartidos 20.000 sondas por el mundo, pues evidentemente tu capacidad de recogida de esa información técnica es mucho más elevada y dispones pues de muchísima más posibilidad a la hora de a tus clientes ofrecerles alternativas, ¿no? Al hacer las cosas. Y esa visibilidad que te dan cuando pagas estos servicios tan caros que hay de ciberinteligencia, ¿no? Estamos hablando entre 300.000 y 600.000 euros por algunas de estas fuentes, dependiendo del tamaño de la organización. Es mucho dinero. Las pequeñas organizaciones evidentemente no pueden, pero esa visión adicional, esas fuentes externas también son de interés. Pero cuidado, hay gente que se ceba a comprar distintos feeds de distintas empresas y está demostrado que la mayor parte de ellas se solapan y que las fuentes gratuitas también aportan en cerca de un 70% probablemente de esos mismos elementos que hemos hablado técnicos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, claro, el 30% restante que estás pagando, que es único, pues puede ser la diferencia de infectarte, estar comprometido o no. Pensad que el mundo es muy global y que lo que ocurre a las 0 horas de Madrid, pues que a lo mejor ha ocurrido 8 horas antes en la bolsa de Tokio, una empresa en el sudeste asiático, y si tienes este tipo de información a priori de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, pues puedes poner las pilas a tu organización y parchear o saber qué va a ocurrir o evitar que te pase, o bueno, ya os digo que no hay que desdeñar tener tampoco fuentes técnicas externas. Las TTPs, estáis cansados de oír lo que es, tácticas, técnicas y procedimientos. Importante, la técnica, es decir, la parte que es coger los IOCs, propiamente dicho, pero la táctica es la visión global de esas técnicas particulares. Mitre permite mantener esa visión técnico-táctico, ¿vale? Y luego los procedimientos es una visión a mayor alto nivel, es casi, como decimos, casi a nivel estratégico, de cómo funciona el adversario, ¿no? Lo que hemos visto antes de, pues le gusta golpear a las empresas de tecnología, ¿vale? Los indicadores de compromiso que os comentaba, los clasificamos normalmente en atómicos, computados y de comportamiento. Los atómicos son las IPs, pues un mutex, ¿vale? Son cosas que no se calculan, que están ahí, ¿vale? Cuando hacéis un análisis estático de una muestra, están ahí. El timestamp de ejecución de un malware, ¿vale? Que lo puedes sacar de prefetch, esos son atómicos. Los computados son cosas como los hashes, ¿vale? No solamente un SHA-1, un MD5, ¿vale? Sino también pues, un imhash, ¿vale? Que son más específicos para análisis de malware, un SSD-DIP.
que te permite correlacionar muestras más allá del que solamente una muestra coincida solamente, pues ya sabéis, un cambio de un bit hace que el hash cambie, y para el atacante tendría muy fácil que tu colección de hashes de muestras dice, pues bueno, todos los días te manda una campaña nueva y todos los días te está troleando porque todos los días el hash va a ser distinto y te la colaría, mientras que si utilizas otro tipo de hashes computados, como os decía, un imp hash, ¿vale? Pues te permite buscar una similitud entre esas muestras y desde el punto de vista de la atribución decir, es el mismo personaje que me lo está mandando dentro de una campaña, ¿vale? Esta visión global que os decíamos, de ataque a nuestra corporación. Y luego, pues el comportamiento, que es la fusión de ambos, ¿vale? Es decir, si tú tienes esa visión global de lo que está ocurriendo, pues te va a coger y te va a permitir disponer de una mejor defensa. Pensad que hay cosas de comportamiento, como dice, pues soy un atacante, pues me saco información, extraigo la información de la víctima a las 2 de la mañana. Pues si tú tienes medidas defensivas basadas en comportamiento, pues puedes definir reglas que determinen qué conexiones de exfiltración de información, o sea, conexiones de dentro de la organización hacia fuera de la organización, de X megas o X gigas por franja horaria que tú le pongas, pues no es normal, no es un comportamiento normal. Entonces, ese indicador pues también te valdría para hacer un patrón de actividad del adversario. Si eso lo bloqueases, ¿vale? Pues el atacante deberá adaptar sus tácticas, técnicas y procedimientos para saltarse esa medida defensiva que tú has puesto. ¿Y qué puede hacer? Pues lo manda durante el día, fraccionado en paquetes pequeñitos, para que pase camuflado entre el tráfico del marca y prensa común, ¿no? Es decir, la gente lo que en el trabajo hace todo menos trabajar, pues lo intentas filtrar entre ese tipo de tráficos y a sitios web que intuyas que no están bloqueados, ¿no? Es decir, habrá veces que te salga, habrá veces que no, pero cuesta mucho bloquear sitios como Amazon Web Services, Azure, Alibaba, ¿vale? Porque como alojan un montón de páginas legítimas, normalmente la infraestructura IT no las bloquea y los puedes utilizar de drop zones. Entonces, pues bueno, los atacantes van a ir evolucionando conforme también evolucionan las medidas defensivas. Las medidas defensivas han aumentado un montón con respecto a hace 10 años, ¿vale? Ya no está la parte de defensa no está tan desprotegida como estaba antes, ¿no? Los atacantes eran los únicos que tenían el conocimiento y ahora los equipos defensivos pues tienen no solamente el conocimiento, sino también tienen recursos económicos. Entonces, pues bueno, evolucionan. Existen cosas ahora como conceptos como el threat hunting, ¿vale? Pues para buscar amenazas dentro de la red, no solamente en el equipo que ha dado ese positivo, sino también en otros equipos. Pues bueno, ese tipo de cosas es para lo que van los indicadores de compromiso. Un indicador de compromiso te permite moverte lateralmente por la red time para buscar si no solamente el órgano que tú investigas ha sido resultado comprometido, ¿vale? ¿Cómo comienza una investigación? Por lo menos en un entorno corporativo, ¿vale? Normalmente lo que suele pasar es que alguien del SOC detecta que hay algo anómalo, ¿vale? Las herramientas, como os he dicho, actúan de vehículo facilitador y cuanto más automatizado esté, mejor, ¿vale? Cuando ocurre esa detección de navegación a un sitio extraño, ya sea positivo, es decir, que haya un HTTP 200, o que se produzca pues un error porque está la página bloqueada, pero te indica que hay un equipo que está infectado que está intentando hacer la conexión, ¿vale? Ya un HTTP 200 te vale también como iniciador. Entonces dices, desde tal equipo está pasando algo extraño, ¿vale? Entonces el equipo de respuesta a incidentes, el equipo forense, recoge las evidencias de ese equipo, volcados de memoria, los eventos del sistema, autoruns, ¿vale? Distintas fuentes para elaborar estos indicadores de compromiso, como os comentaba, al saber los modos de persistencia de la amenaza, y con suerte, y digo con suerte, no siempre se puede, localiza una muestra. Hay atacantes que hacen files malware, es decir, no utilizan archivos, con lo cual va a ser más difícil seguir. Hay gente que utiliza ataque logins, que están utilizando las propias herramientas del sistema para trazar, pero eso nos da contexto de la amenaza. Es decir, no tendremos una muestra, no podemos sacar unos IOCs, pero nos da una idea de cómo funciona el atacante, ¿vale? Y ese tipo de cosas también las tenemos que anotar para todas las pequeñas trazas que encontremos de qué está haciendo, de qué está pasando, aunque no sea un hash, ¿vale? Pues hay que anotarlo, ¿vale? Y con eso elaboramos la inteligencia a nivel técnico-táctico. Y eso lo que tiene que hacer, seguir dos vías. Lo que veis aquí representado es volver a la infraestructura IT
para consumirlo, ¿vale? Ese consumo de CTI tiene que servir para, uno, bloquear las amenazas, es decir, si por ejemplo descubrís que hay una URL que está sirviendo malware a los ordenadores infectados de la organización, pues bloqueáis el acceso en el proxy web a esa URL y evitáis nuevos compromisos. Pero claro, si está utilizando el atacante Fastflux, pues no es tan sencillo, ¿vale? Pues está saltando de URLs, la muestra está preparada para ello y bueno, pues no es tan sencillo bloquear tantas URLs. Hay que alimentar las herramientas automatizadas, ¿vale? Para que esa detección se automatice, como estaba con las otras reglas anteriores. Y también pues tienes que alimentar al equipo de Threat Hunters para que esos IOCs que acabas de elaborar, pues ellos lo apliquen para buscar otros posibles ordenadores comprometidos dentro de la red. Y además de esta rama está la rama de los compañeros de la inteligencia operacional, la gente que le va a dar, más allá de la capa técnica táctica, le va a subir una capa para darle un contexto operacional. Mítica Cyber Kill Change nos permite representar las fases de un atacante, y la Intrusion Kill Change, pues todo lo contrario, nos permite caracterizar cómo está el atacante. Desde el punto de vista defensivo, nos interesa conocer cuáles son las TTPs del adversario, cuáles son sus intenciones y la existencia de vínculos con otras campañas, ¿vale? Lo que os hablamos de las atribuciones y hacer un histórico, como el que hemos visto antes, desde dónde puede venir el atacante, si lleva mucho tiempo centrado en nosotros, si hay otras organizaciones pares que pueden tener también esa información y suministrarlo, pues bueno, nos va a dar ese histórico. Y luego, pues estos indicadores de las campañas nos aportan los centros de gravedad para priorizar el desarrollo y empleo de recursos de acción contra ellos, ¿vale? Es decir, si sabemos cómo funcionan y cuáles son sus tácticas y tenemos un problema, pues por falta de presupuesto o porque no tenemos bien configurado la infraestructura de red o un directorio activo, pues evidentemente si sabes que accionas sobre ese fallo que tenías de seguridad y lo elevas y lo mitigas prácticamente a tope, ya sabéis que la seguridad 100% no existe, pues estamos accionando sobre la capacidad del enemigo de actuar sobre nuestras redes, es decir, no va a poder filtrar información o no va a poder tener acceso a los equipos comprometidos sobre los cuales pivotaba para poder acceder a otros equipos y seguir filtrando información, ¿vale? Es decir, que si averiguamos cómo hacen las cosas, pues con voluntad y con permiso de la gente de la infraestructura IT, pues se pueden mitigar los daños producidos por esa campaña y hacer que el atacante se lo tenga que currar más, ¿vale? También habréis visto ya, entiendo en otras presentaciones, el modelo en diamante. Es un modelo muy completo, ¿vale? Para presentar cosas. Estamos hablando de representar de forma gráfica, como os decía, algo parecido a lo que veíamos con el triángulo, pero algo más completo. ¿Por qué? Porque tenemos el adversario, es decir, hay quién me está atacando, ¿vale? ¿Quién es la víctima? Que somos nosotros, en este caso si somos la gente que está haciendo la investigación, y luego la capacidad, que es lo que habilita que se pueda hacer ese ataque, ¿vale? Lo que hablábamos de las capacidades antes, y luego pues la infraestructura que aprovecha el atacante para poder hacerlo, ¿vale? Y esa relación que vemos, ¿vale? Ese óvalo, porque este es el modelo avanzado en diamante, lo habilita la tecnología, ¿vale? Es decir, pues existen capacidades como disponer de Mimikatz para robar credenciales de memoria, ¿vale? Pues eso es un ejemplo de la infraestructura me lo permite la propia red del adversario, la capacidad es disponer de una aplicación tipo Mimikatz que me permita volcar del SAS las credenciales, la víctima seríamos nosotros y el adversario es el que lo opera. ¿Quién está detrás de esa amenaza? Pues no se puede contestar con eso porque Mimikatz lo puede tener cualquiera, está en GitHub, ¿vale? Con lo cual tenemos parte de las TTPs del atacante, ¿vale? Pero nos falta ponerle cara. Con lo cual, normalmente lo que se intenta es combinar este diamante con la Cyber Kill Change para cada una de las fases, porque puede resultar que seas capaz de contestar preguntas en alguna de las fases para los 4 vértices, pero no puedas para otro de los vértices, es decir, en algún momento puedes perder quién está operando la red, quién ha desarrollado el malware, ¿vale? Pero no quién no lo opera, ¿vale? Pues la infraestructura, ya os digo, no es difícil que puedas contestar a todas las preguntas en el curso de una investigación, pero sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo para contestar las máximas posibles.
Lo que os comentaba de los grafos de actividad ataque para actuar sobre sus centros de gravedad. Los atacantes tienen distintas formas de ejecutar un ataque para llegar al mismo resultado, es decir, para robarte las credenciales de una organización hay distintas formas, desde pasar por la puerta y llevarse los discos duros, ¿vale? No es un ataque ciber como tal, pero se lleva la información, a ser más sigiloso y durar tiempo y tiempo filtrando la información a través de un canal encubierto, ¿vale? Porque pues cifra la información o porque tiene una vía de escape porque se ha pinchado un pincho 4G, porque ha tenido colaboración humana, por fin historias. Entonces, si tú te representas todas sus posibles líneas de acción, las líneas de acción del adversario, ¿vale? En un momento puedes ver cómo accionar, sobre qué punto te interesa más, porque rompe mayor número de líneas de acción. Es decir, si no consigues que se instalen, por ejemplo, en el grafo las herramientas, pues está claro que acciona sobre 2 o 3 formas distintas de las líneas de acción. En este caso, acciona sobre 3, ¿no? Es decir, hay distintas formas. Bloqueando esos puntos críticos, ¿vale? Pues podemos conseguir en un momento dado mejorar la defensa, porque tenemos muy estudiada las TTPs del adversario. Están los grupos de actividad, lo que os comentaba, estamos ya dando una visión más operacional a la presentación. APT y FIN es lo mismo, ¿vale? Es decir, APT se supone que es para temas gubernamentales y FIN es fondo financiero, pero son normalmente las empresas de ciberseguridad tienden a decir que son la misma gente o el mismo grupo de personas o que trabajan dentro de la misma empresa contratados, pero que comparten tácticas, técnicas y procedimientos, pero que su objetivo es distinto, ¿vale? Es decir, bueno, la gente que ataca banca se centra en temas de banca, tendrán que tener cosas especiales, probablemente tengan que tener conocimientos de SWIFT o de otro tipo de tecnologías o tener capacidad de presionar a personas para que hagan cosas dentro de la red, mientras que APT, pues evidentemente es el equivalente, pero sin un objetivo tan claro de dinero, sino más de obtención de información, ¿vale? Entonces, esas similitudes pues permiten elaborar grafos de intención, ¿no? De cuáles, qué pretenden, ¿no? Es decir, si tú eres un organismo tipo Unión Europea y recibes presiones constantes, pues está claro que va a ser un adversario económico de la Unión, ¿no? Entonces, pues ya puedes empezar a decir, pues si 4, 5, 6 países pares su Ministerio de Economía ha descubierto una intrusión y están filtrando información relativa a campañas de pesca, pues puedes pensar que otro país que tenga interés y que no pertenezca a la Unión, pues está interesado en ese tipo de información, ¿vale? Entonces, como os comentaba antes, ¿no? El tener una visión más allá de lo que ocurre en tu organización te permite esa visión general que necesitas, y esas plataformas como MISP te pueden permitir compartir de forma rápida y fluida esa información sin recelos, porque a veces los organismos a nivel nacional son bastante poco propicios a compartir sus miserias de que han sido atacados, y resulta que 4, 5 o 10 países más de la misma entidad y mismo presupuesto pues han sufrido el mismo ataque por el mismo grupo, ¿vale? Ahí está, por eso digo que este tipo de ataques están orquestados, son gente que lo opera, gente con dinero y con interés en hacer ese tipo de cosas. Y esa comunalidad a veces de equipos que tiene todo el mundo, dice todo el mundo, pues más o menos en las redes corporativas habrá un 10% de Linux para servidores, un 80-90% asegurado de ordenadores de Windows y algún ordenador Mac probablemente para jefes que lo quieran tener pues porque es ligerito y que para hacer presentaciones, ¿vale? Pues el atacante se puede hacer una composición muy fácil de qué tiene y en dónde debe de invertir las capacidades de ataque, y la reutilización de código, la reutilización de tácticas y técnicas permite esta agrupación de las acciones del enemigo, ¿vale? Esta transparencia me encanta, ¿vale? La pirámide de dolor es una representación muy fácil para explicarle a un jefe cómo podemos actuar sobre las acciones del enemigo. Normalmente, pues lo que tenemos es un hash del anexo de un correo, ¿vale? Ya sabéis que los correos, campañas phishing, la forma más fácil de saltarse las protecciones corporativas, porque los correos tienen que llegar, las empresas tienen que comunicarse con el exterior, y normalmente pues las plataformas anti-spam, pues si las pones muy ajustadas no fluye la información, ¿vale? Como debería, tendrías problemas, los correos de los clientes no llegan, con lo cual suele ser vía vehicular. Te llega un anexo, lo dices, esto es muy malo, lo haseo. Y dices, al día siguiente te va a llegar un correo parecido
de un atacante que te manda el mismo archivo modificado un poquitito y el valor es distinto. Con lo cual, el capturar estos hashes no aporta gran cosa, ¿vale? Los tradicionales, el SHA-1, MD5, está bien hacerlo, pero para identificar la muestra cuando lo pones, cuando subes a virus total, para comprobar si esa muestra ya ha sido analizada anteriormente, ¿vale? Te evitas, si ya está catalogada por 62 antivirus de que es mala, pues no hagas perder el tiempo a tus analistas de malware de que ese bicho está ya analizado, porque a lo mejor incluso existe un informe público gratuito que te caracteriza la muestra y evitas las horas hombre que dedican ese personal a ese análisis. Luego, pues el siguiente nivel, estamos hablando de las direcciones IP, ¿vale? Un atacante que hardcodea una dirección IP está diciendo su número de teléfono, con lo cual o tiene capacidad para moverse a esa dirección IP o enseguida va a perder la capacidad que tiene porque va a ser muy fácil de bloquear. Mientras que los nombres de dominio pues le permiten cierta agilidad más al atacante, como os comentaba, también puede utilizar passflux para hacerlo un poquitín más complejo, pero ya está un poquitín más arriba, ¿no? De la dificultad. Si le jodemos un dominio, los dominios va a tener que registrarlos, y aunque hay países que tienen muy poca moral, pocos escrúpulos, pocas leyes que obliguen a presentar documentación real de quién se está registrando, sí que es cierto que si un atacante tiene que registrar un dominio y ese dominio tiene que darse de alta y pasar por todas las tablas hasta que esté operativo, pues si bloqueas un dominio, pues esos 24 o 48 horas de acción y el comprar un nuevo dominio asociado a su infraestructura, pues le supone una pequeña molestia, no grave, pero sí operacional al atacante. Y como os decía, en numerosas ocasiones los atacantes subcontratan el control de la plataforma a terceros que tienen más agilidad a la hora de hacer ese tipo de cambios, ¿vale? Luego tenemos un paso más, que es cuando conseguimos artefactos de red, de cómo funciona. Utiliza un protocolo concreto, utiliza un determinado user agent. Le estamos caracterizando mucho más al adversario. Ese IOC, para mi gusto, es mucho más valioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque que utilice para un ordenador, una víctima de Windows, que utilizase por error o por querer hacer una cosa especial, un identificador como si fuese un navegador de Opera o de otro navegador raro, o le pongo una firma especial, dices, está levantando muchas sospechas, ¿no? Al hacer ese fallo, y a ti te permite caracterizarlo muy bien, porque en el momento que encuentres una petición de esas en el proxy web, automáticamente se la tumba si no sale, ¿vale? Luego ya cuando le pillamos las herramientas, ¿vale? ya la cosa, el atacante empieza a estar más jodido. ¿Por qué? Porque si tú descubres que utiliza Mimikatz, pues vas a estar atento a ejecuciones de Mimikatz en el evento 4688 de security de los ordenadores. Entonces, tu equipo de threat hunting lo que hace es personalizar esa búsqueda dentro de la red para coger y hacer una búsqueda específica. O detectas el malware, detectas la muestra que os decía, utiliza todavía malware, no es file, no, o sea, no está utilizando Lolvin, ni está utilizando files, tienes un archivo, lo has hasheado y dices, mira, aunque tener hashes no valga para mucho, pero yo le tiro una búsqueda ahora y si había 2 ordenadores o 3 ordenadores que cantaban que pensaba que están infectados y me salen 32 porque sé la carpeta exacta en la que se cae el archivo y sé el hash, pues puedo hago una búsqueda específica, pues ya el atacante va a tener que modificar bastante su forma de atacar, va a tener que hacer nuevas herramientas y como os comentaba, cuidado con tanta gente que habla de días cero, etcétera. Nadie tira un misil de alto coste, un Hellfire, que vale $1.000.000, a una chabola, ¿vale? De paja. ¿Por qué? Porque lo puedes batir el objetivo con algo más barato. Entonces, para hacer ataques a sistemas poco sofisticados, primero vas a utilizar tus herramientas baratas, cosas convencionales, cosas que eviten, además, que te relacionen con esa atribución, ¿no? Es decir, si tú te encuentras una muestra que está hecha solamente para ti, estás diciendo, este viene a por mí, ¿vale? Es decir, sabes lo que es y le vas a dedicar más tiempo al ataque. Yo la mayor parte de las muestras de ataques avanzados, normalmente la primera o la segunda oleada de lo que hacen son archivos sencillos, ¿vale? No muy complicados,
no le ponen mucha ofuscación, no le ponen muchas capas, y en la segunda o tercera descarga que se hacen ya pueden mandar algo más, ¿no? Si tienen mucho interés en conseguir hacer una escala de privilegios, pues a lo mejor intentan explotación de código con algo muy específico. Pero si se lo pillas, les estás jodiendo poder utilizarlo no solamente probablemente en tu organización, sino como comentaba, si lo compartes en MISP, les estás fastidiando contra más potenciales objetivos y van a tener que volver a recurrir al mercado si ellos no disponen de esa capacidad de desarrollo rápida a comprar una nueva herramienta, ¿vale? O sea, un día cero es una herramienta de un solo tiro, es un Stuxnet, ¿vale? Es decir, una vez que lo tiras, dices, cruza los dedos porque como te lo pillen, has perdido meses y meses de trabajo y bastantes cientos de miles de dólares, ¿vale? Y luego, pues, si averiguas las TTPs del adversario, pues evidentemente obligas al adversario a cambiar las TTPs. Matizo también lo que acabo de decir. En los ejercicios Red Team, Blue Team, ¿vale? Normalmente lo que suelen hacer los directores, es decir, la gente de Purple Teaming, es utilizar tácticas, técnicas y procedimientos conocidos de adversarios conocidos potencialmente dañinos contra tu organización. De tal forma que si vas a Mitre y coges estas tácticas, técnicas y procedimientos, dices, hoy vas a suplantar al Red Team, hoy vas a suplantar a APT1. Lanzar su conjunto de tácticas, técnicas y procedimientos y estas herramientas que probablemente hemos conocido que utilizan, a ver si mi organización es capaz de reaccionar en tiempo y forma a esta amenaza. ¿Vale? Es decir, ya basta que sea conocida como para que encima no hagamos nosotros por defendernos. Y con eso testeas si ante esas tácticas, técnicas y procedimientos tanto las medidas defensivas están bien establecidas como tu personal está lo suficientemente entrenado para verlas, ¿vale? Punto crítico de la kill chain, el punto de explotación. Todo lo que queda a su izquierda es detección proactiva, ¿vale? Todo lo que queda a su derecha es reactivo, o sea, incident response, forense, ¿vale? Cae en ese lado. A la parte de detección proactiva, lo que os comentaba, threat hunting, ¿vale? Si ya hemos detectado algo que está infectado en la parte de respuesta, digo, vamos a ser proactivos y vamos a mirar si hay otros equipos que pueden tener lo mismo. O estos ejercicios de Red Team, Blue Team, al final es una mitigación proactiva, es decir, si veo que me están aplicando ese tipo de cosas y mitigo estas vulnerabilidades, pues evito que alguien pueda actuar. Actuar sobre los correos de phishing es relativamente sencillo. Actuar sobre la weaponización, es decir, sobre el desarrollo de muestras, es prácticamente imposible. El único caso conocido hasta ahora es el pepinazo que le soltaron los israelíes a Hezbollah a principios de este año, si no recuerdo mal, o a finales de 2019, en el que en teoría se cargaron la casa en la cual la gente de desarrollo de malware de Hezbollah trabajaba. Es decir, se pasaron la proporcionalidad de respuesta por el forro y se cepillaron la casa donde en teoría vivía la gente. Es decir, mataron físicamente a los desarrolladores y eso evidentemente el impacto de la pirámide anterior es el máximo, es decir, me cargo al tío, dice ahora consigue formar otro o que venga aquí a trabajar porque el que vaya a venir a trabajar va a estar acojonado, es decir, saben cómo se lo gastan nosotros, es complicado, ya os digo lo normal, esa fase de weaponización es prácticamente imposible afectar sobre ella y normalmente las organizaciones lo que afectan es sobre la fase de reconocimiento, es decir, tienes a tus equipos trabajando en estas redes sociales buscando potenciales amenazas de grupos activistas, trabajando en la Darknet, buscando potenciales gente que quiera comprar bichos contra tu organización. Incluso te puedes montar honeypots, ¿vale? Para reconocer y ver quién puede estar detrás de esta organización. Antes estaban haciendo una presentación de Shodan, pues puedes ver si tienes cosas expuestas utilizando tú mismo Shodan contra tu organización para mejorar tu nivel de defensivo, ¿vale? Hay varias categorías dentro de la matriz de Mitre, ¿vale? Y ahora, pues para que nunca lo haya visto, pues vamos a ir a... Aquí tenemos el Navigator, ¿vale? Y como veis, pues te permite coger las tácticas técnicas y procedimientos, las tienen establecidas. Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, dentro de esta técnica, Command and Scripting Interpreter, ¿vale? Pues nosotros le damos aquí en el botón, ¿vale? Me hace un despliegue y le podríamos coger y decir, pues utiliza PowerShell, el atacante, ¿vale? Y le damos a seleccionar, ¿vale? Y podemos incluso ponerle de colores, ¿vale? Vamos a decir que le ponga, bueno, vamos a dejarlo los colores tranquilos. Si ahora cogemos y vamos a manipulación de cuentas, pues tenemos que afecta, por ejemplo, al
al exchange, ¿vale? Le damos a añadir a la selección, ¿vale? Para que nos vaya poniendo y vas marcando distintas opciones, ¿vale? Es decir, de lo que te estás encontrando de los artefactos. Como os decía, es muy importante esto a la hora de ponerte tú después el cómo funciona un adversario. Y luego al final, pues te permite guardar todas las cosas que hayas seleccionado, ¿vale? De este atacante, de estas TTPs que estás detectando, guardártelo como JSON, te permite guardar una imagen, ¿vale? Y adjuntarlo como informe final y como resumen. Y como veis, está muy bien estructurado para que el personal de la parte de ciberinteligencia sea capaz de representar todos los IOCs que le están pasando y todas las TTPs que le están pasando del adversario para machearlo. Y luego, pues aparte tenemos la página web, pues que te permite comprobar cuáles son los grupos de actividad, ¿vale? Pues tienen aquí un listado enorme y, por ejemplo, quisiésemos ver qué hace APT1, ¿vale? Pues tienen sus reglas y cuáles son sus tácticas y técnicas más utilizadas, ¿vale? Cuando estamos hablando de técnicas utilizadas y dice, pues mira, tenemos de preataque y te dice adquirir o utilizar el servicio de software de terceros. Y eso es un T1330. Entonces la gente lo que está haciendo ahora cuando hace informes es se viene a la matriz de ATT&CK y los especifica igual. Se está convirtiendo en un estándar a la hora de definir las TTPs de los adversarios, aunque luego tú le quieras dar la valoración, como pienso yo, de que hay que coger con muchísimo cuidado que si te encuentras que alguien ha utilizado todas estas técnicas y procedimientos, decir que por pelotas va a ser APT1, pues yo no lo veo, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen ataques de falsa bandera. Es decir, si yo sé, como os comentaba del equipo de Red Team, Blue Team, si yo sé las TTPs que utiliza el adversario, ¿vale? ¿Por qué no voy a suplantar a un tercero y me hago pasar por él? Hace poquito se salió a la luz pública de que a un grupo APT iraní, un grupo potencialmente de bandera rusa como es Turla, pues se había metido en las redes suyas y les había exfiltrado el malware específico que utilizaban ellos para ejecutar campañas como si fuesen esta APT iraní, ¿vale? Con lo cual, entre ladrones no hay honor y pueden suplantar a otro y listo, ¿no? Es decir, no es tan complicado el coger y intentar suplantar a otro. A mí me gusta como base para poder elaborar informes, pero tendría mucho cuidado a la hora de pensar que esto también es la panacea, ¿vale? Si veis las fechas, ¿vale? Por ejemplo, este de FIN7, que esto se supone que son la misma gente que APT28, ¿vale? Te dice que ataca normalmente Estados Unidos, restaurantes, ¿vale? Servicios y, bueno, desde el año 2015, última modificación que ha metido aquí alguien cosas, junio de 2020, o sea, hace un mes fue la última vez que cargaron algo, ¿vale? Está muy actualizado, eso es una muy buena información, no desechéis trabajar con esto, ¿vale? Yo os digo, yo lo utilizo como referencia, pero no lo utilizo como la Biblia. Y me gustaría, por lo menos, transmitir eso en la presentación, ¿no? Es decir, pensad que es muy fácil para un adversario suplantar a un potencial grupo APT, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que si tuvieses un histórico muy grande y tuvieses gente muy capacitada con mucho historial, en algún momento probablemente tú tengas más información que la que estás viendo aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos APT28, que este es otro de los habituales, contra países OTAN, ¿vale? Pues tienen un amplio historial de supuestos ataques, ¿vale? Y como veis también, pues muy recientemente han metido cosas, otros nombres que le dan otras compañías, pues tenéis esta relación y si creéis que sois víctima de esta gente, pues tenéis un montón de nombrecitos aquí para... Strontium, por ejemplo, es el nombre que le da Microsoft. Y Microsoft tiene informes publicados. Y dice, pues me apetece leer informes de esta posible campaña y vas viendo cosas de lo que publican en abierto sobre campañas de ese grupo, ¿no? Y dices, mira, tengo aquí una muestra, podría ser, podría no ser. Dice, pero encuentro ciertas diferencias. O sea, que podría ser bien una evolución del atacante o bien porque realmente sabe que está haciendo pasar por él. Con lo cual,
hay que tener siempre en cuenta este tipo de posibilidades de que alguien está suplantando al asesino en serie, ¿no? Es decir, y hay veces que también estas empresas se callan detalles de lo que han encontrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque les interesa tener clientes VIP a los cuales les dan esta información. Es decir, no todo está volcado aquí en Mitre, sino que saben para si hay un asesino en serie, para que entendáis rápidamente la similitud, si se lleva el dedo meñique y no sale en prensa, ¿vale? Si tú te encuentras ahí que ha copiado todo lo demás que sale en prensa sobre este asesino en serie, pero aparece un cadáver con el dedo meñique, la compañía sabe que no ha sido él, ¿vale? Yo me he encontrado con muestras, ¿vale? Que no habían sido publicadas, las he analizado, las hemos analizado en el trabajo, ¿vale? Hemos llegado a un nivel bastante elevado de profundidad, no habían aparecido en ningún sitio y al cabo de unas semanas aparecieron publicadas pues un informe, esto es el típico PDF bonito con muchos dibujos que os decía, por una empresa, ¿vale? De ciberseguridad. Y comparé lo que habíamos hecho nosotros con este informe. Dice, mira, pues ese mismo archivo tenía hasta el mismo hash, es decir, era la misma campaña. Habíamos tenido la suerte de que nos había caído unos días antes, probablemente a nosotros, o ellos habían tardado más en publicar el informe, les habían dado el informe a sus clientes VIP. Nosotros no éramos clientes de esta compañía y vimos solamente el informe público. Y dices, hemos llegado más en profundidad nosotros que esta compañía que solo se dedica a esto, ¿vale? Nosotros tenemos muchos casos y no puedes perder mucho tiempo y una compañía que se dedica a vender humo con este tipo de informes, seguro que tiene muy buenos analistas y que serán mejores que yo, ¿vale? Con lo cual, no es que no hayan sabido seguir adelante, es que no han querido publicarlo en el informe. Y lo que aparece en el informe es lo que está volcado aquí. Por eso os digo que cuidado con fiaros solamente de la información de Mitre, porque hay más cosas que seguramente la mayor parte de las compañías no publican y que solamente tienes acceso si eres cliente de pago de ese tipo de compañías. Vamos a seguir con la presentación, ¿vale? Bueno, aquí había puesto, por si acaso fallaba durante el directo, había puesto capturas, ¿vale? Con lo cual esto no lo podemos saltar. Y estas son las aplicaciones que a mí me gustan mucho de análisis de malware estático, ¿vale? El creador de la herramienta de PStudio ha tenido la buena idea de añadir esa pestañita donde pone la segunda fila, pone Mitre, ¿vale? Y lo que hace es un macheo de lo que encuentras en las cabeceras que te dice la muestra, que es la declaración de funciones, por ejemplo, pues tiene un macheo contra qué permite hacer, ¿no? Con qué, o sea, qué técnicas te permitiría utilizar esa muestra. Entonces, volcado contra la matriz, pues directamente, sin recurrir a ello, lo tenéis, ¿vale? Si no recuerdo mal, la última versión de la herramienta solamente está esto en la versión de pago, ¿vale? Antes lo había puesto, por lo menos estaba en la versión también gratis, y ahora creo que solamente está disponible en la versión de pago. Pero ya os digo que como tampoco es una herramienta cara, y si trabajáis haciendo un cribado rápido de muestras, pues viene muy bien para cuando te está metiendo prisa al jefe de qué es lo que hace el bicho, y dice, pues en estático me dice esto. También os digo, soy un desarrollador de malware, me huelo que la gente puede utilizar ese tipo de herramientas y tengo varias opciones. Una, desarrollo en .NET. En .NET esto no va a salir. ¿Por qué? Porque como utiliza MSCori, la librería de fondo para ejecutarse por debajo, pues evidentemente esto directamente no te va a salir, ¿vale? Si es un PE, lo vas a tener y tal. Si te utiliza un packer o un ofuscador, tampoco lo vas a tener, ¿vale? Es decir, necesitas sacarte, saltarte el unpacker y coger la muestra de memoria de lo que luego realmente se ejecuta y esa muestra ya sí que la puedes volcar contra esto para ver qué hace. Y bueno, pero como referencia para muchos casos, pues os puede servir, ¿vale? También tenéis pues este tipo de herramientas, os saca los strings, en los strings hay opciones muy buenos. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar la dirección directamente que utiliza para enlazar, ¿vale? El HTTP o la URL a la que está accediendo. Puedes encontrarte cadenas como los mutexes, ¿vale? Y está todo metido. También te avisa, la pusieron hace poquito, hace medio año, un poco más, como mucho. Si utiliza TLS callbacks, eso información es muy importante si eres analista de malware, porque cuando configuras el debugger, pues tienes que marcar la casillita de que cuidado de que no te ejecute, porque lo que hacen con ese truco de desarrollo de malware es a ejecutar unas líneas de código antes del entry point, ¿vale? Entonces eso te lo perderías y ya no estarías haciendo bien análisis. Mientras que si tú le sabes que lo va a hacer,
lo marcas en el debugger y te evita que salte directamente al entry point, ¿no? Como primer punto para ejecución en dinámico. Con lo cual, la información que te aporta es muy buena, ¿no? Y luego, pues en las cabeceras, pues te calcula el imhash y un montón de cosas que, como luego vamos a ver, nos valen como un indicador de compromiso muy válido para hacer nuestra caracterización de las muestras. Fundamental dentro del análisis de las fuentes propias que tenemos dentro de nuestra organización, tener capacidad de procesado de malware. Entiendo que no todas las organizaciones pueden tener esta capacidad, pero una organización de mediano o gran tamaño sí debería tener un pequeño equipo de analistas de malware porque va a aportar esa diferencia, ¿no? Con solamente pues, herramientas de detección, un EDR, lo que sea, dice, no, mira, si tienes un tío que le coges y le dices, mira, analízame esto, y tiene capacidad de hacer pues, un análisis avanzado porque domina análisis de malware de sobre todo pues, para ordenadores, ¿no? en sistemas corporativos, pero también incluso análisis de malware para telefonía móvil, pues si te lo están intentando colar a través del móvil corporativo, a través de las redes corporativas de telefonía, pues te aporta mucha información y muy valiosa porque es donde vas a poder intentar caracterizar mejor al enemigo, ¿no? Es decir, a quién está detrás de esa amenaza, dónde puede haber algo de información muy jugosa, que no sea solamente, dice, pues utiliza movimiento lateral, y dice, ya, pero es que esa información tampoco, dice, está bien que lo sepas, ¿vale? Para darle contexto, pero el análisis del malware hay que hacerlo, ¿vale? Y luego, pues evidentemente necesitas tener forenses en la organización, porque el analista de malware normalmente solamente va a hacer malware en una organización muy grande, ¿vale? Vas a tener un tío especializado solamente eso, no lo vas a tener perdiendo el tiempo haciendo otras cosas, pero, por ejemplo, en mi caso, pues tengo que hacer varias cosas de estas, no solamente, no es tan grande de personal, y tenemos que hacer varias cosas a la vez, y entre ellas nos toca hacer análisis de malware y rezar que no lleguen más casos para no tener que estar haciendo malabares. Pero es muy importante tener capacidad de hacer escaneo e indexación, capacidad de hacer hunting, telemetría de redes, ¿vale? Para tener una visión global de qué está ocurriendo en la red, a ver si hay cuellos de botella, a ver si en un momento dado hay, como os decía, exfiltración de datos y no lo estás midiendo, ¿no? Pues si tienes esa capacidad de medir el flujo saliente del tráfico, pues tener un conteo sobre ello, porque con ello puedes alimentar a las herramientas de comportamiento de análisis de comportamiento. Tener gente que se dedique a nivel operacional en ciberinteligencia al análisis, a la ingeniería social, ¿no? Al análisis de redes sociales, como os comentaba, a ver si hay potenciales campañas contra tu organización y sobre todo una fuerte capacidad OSINT, ¿vale? Pero ya os digo, de todas estas capacidades, si tuviésemos que hacer un esfuerzo elevado para poder caracterizar bien quién es el atacante, en un momento dado, pues el análisis de malware se lleva la palma, sin desdeñar las otras, ¿eh? Bueno, como os decía, hay que decidir en el ciclo de inteligencia con quién compartes esta información, ¿vale? En un momento dado, una difusión ineficiente, porque mandes demasiado, porque te calles la información, tan malo es lo uno como lo otro, ¿vale? Es decir, es difícil, como os decía, compartir las miserias, ¿vale? Reconocer que te han entrado, pero con tus pares deberías compartir esa información porque va a abrir también a otros el corazón para que posteriormente, si a ellos les pasa, lo compartan, ¿vale? Es decir, si al final nadie comparte el gestionar la plataforma de compartición de información como MISP, al final se convierte en algo absurdo, es decir, está dedicando a una persona a mantener la plataforma y no se comparte más que basura que tendrías en virus total. Entonces, lo que hay que poner es la información relevante y, como os decía, pues ese know-how que puedes tener en una organización por tener personas que llevan mucho tiempo, pone sus comentarios, ¿no? No solamente datos técnicos, sino también, aparte, tu valoración como analista, meterlo en la plataforma para que quede constancia, para que otros compañeros lo puedan leer y puedan aprender, que también es muy importante enseñar a los compañeros, ¿vale? Aquí tenemos una captura de Mitre, de MISP, ¿vale? Veis que tiene un montón de iconos, está muy evolucionado. Yo he visto crecer esto, conozco a uno de los desarrolladores de MISP y bueno, pues evidentemente le meten muchas horas a tener esto bonito. España tiene, a través del CCN, tiene una versión propia de MISP que se llama Reyes, ¿vale? Que vale para lo mismo, es vamos a pensar, una especie de fork de esto. Pero ya os digo que merece la pena, si tenéis una organización y tenéis iguales, montarse esto para compartirlo, ¿vale? O sea, queda muy estructurado, ahí tiene un montón de plugins y de filtros para meter información y para sacar otro tipo de plataformas.
Así que ya os digo, si tenéis tiempo y os gusta trastear, pues es gratis, por lo cual podéis bajarlo del proyecto de GitHub y trastear vosotros, y os animo a montarlo en vuestra organización, ¿vale? Sobre todo, y que tengáis con quien compartirlo, evidentemente, pues dejar acceso a lo que pongáis y cargarlo aquí. Importante a la hora de hacer atribución, ¿vale? La atribución no es transitiva, ni es binaria, ¿vale? La gente está muy acostumbrada, quiere acabar muy rápido los casos y quiere siempre sacar conclusiones rápidas, sobre todo porque desde arriba viene mucha presión de que largues rápido el informe, ¿vale? Si un malware lo utiliza un grupo, no significa que ese sea el único grupo que utiliza el malware. ¿Por qué? Porque, como os decía, el desarrollador de malware, que está en Rumanía, por ejemplo, ¿vale? En un sitio habitual, y Bulgaria, para ir a comprar bichitos, a lo mejor te ha dicho que solamente te lo ha vendido a ti, pero a lo mejor no es cierto, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor hay varias personas que están ejecutando el mismo tipo de muestras, ¿vale? Hay también exploit kits que generan, hemos comentado, plataformas de malware as a service y que pueden coger y servir de muestras similares o muy, muy parecidos, ¿vale? Por eso la línea 2, aunque el malware 1 y el malware 2 estén relacionados, dices, esto lo analizas y dices, soy muy bueno, dices, esto es de mismo tío, dice, porque parece una evolución, y digo, no, lo he podido coger de GitHub y ha cambiado dos cosas y tira para adelante. Hay auténticos Frankensteins, cuando si habéis visto bastantes muestras, sobre todo de bichos hechos en lenguajes tipo script, que es muy fácil operar con ellos, ¿no? Sobre todo luego ver el código invertido, ¿no? Es decir, hacer la conversión del código otra vez a claro, ¿vale? Pues tú coges y dices, lo ves y dices, ha utilizado el 96% de las funciones, ha cambiado dos variables y poquito más, dices, esto es la misma campaña, dice, o ha cogido el repositorio de GitHub y lo ha sacado. Es decir, no hay que llegar a conclusiones precipitadas, hay que mirar si ese código está disponible en Internet, como os decía antes, ¿vale? Es decir, porque en el momento que está disponible en Internet hay un tío que lo vende, dice, puede haber sido cualquiera, un chaval puede pagar $35 por comprarse un exploit kit y generar bichos como churros e infectar a sus compañeros de clase porque quiere sacar a sus compañeras a través de la cámara. Es muy divertido cuando tienes 15 y 16 años hacer este tipo de ataques, ¿vale? Pero también incluso para gente cibercriminal, pues le simplifica la operación, hay que rentabilizar las horas que le dedicas a esto. No todo es APT, ¿vale? Solo el APT, el tío que trabaja en eso va a intentar hacer algo fino y no va a perder prestigio, ¿no? Por reutilizar malware, porque como os decía antes, lo que tiene también que hacer es conseguir mitigar que tú sospeches que es un tío avanzado. Entonces, si en el momento que lo ha detectado, va a tener que cambiar bastante el método, porque vas a ver que estás detrás de él y vas a estar más concienciado de que se está utilizando ese tipo de cosas. Por eso a veces evolucionan hacia utilizar también LOLBins, porque también se evitan de esa forma pues el EDR que puedes tener levantado en un momento dado. Ellos detectan que saben que lo estás parando porque tienes un EDR y un malware, un anti-malware en el ordenador corriendo, y dicen, pues ejecuto aplicaciones legítimas, lanzo con PowerShell, ¿vale? Y no vas a ver cosas, es decir, hay distintas formas de hacerlo, y porque utilice PowerShell no es el mismo atacante, es decir, PowerShell puede utilizarlo cualquiera, de hecho el administrador de la red utiliza PowerShell de forma legítima, ¿vale? Hay que ser muy bueno para el tema, la línea 4 que os pongo, de la granularidad de las acciones de los equipos. Es decir, si utilizas la plantilla de Mitre, que os enseñaba antes, te permite granularmente definir las acciones que están haciendo. Pero el sesgo de analista tiende a querer contribuir a que esa acción la ha hecho el agente APT que viene en Mitre. Y eso no es así, ya os digo, puedes querer suplantar a un adversario conocido, ¿vale? Normalmente las prisas son malas para este tipo de trabajos, y pues todo el mundo quiere que le ataque un APT porque parece que te gusta que te pegue el más malo del patio, pero en muchos casos pues simplemente son operadores con menor nivel o con menor recurso, y no porque coincidan parte de sus tácticas, técnicas y procedimientos, son ese agente tan malo que sale en las noticias habitualmente, ¿no? Y luego que hay que juntar muchas piezas del puzzle para atribuir un agente de la amenaza. Ya os digo, no solamente el malware, hay más artefactos forenses que pueden servir para esa atribución.
cuanto menos analítica sea la atribución, más improbable es que sea correcta. Es decir, tenéis que intentar pensar que al final esto es un proceso de investigación que cuantos más piezas consigas del puzzle, más fácil es que puedas dar una respuesta correcta. Esto no es como Sherlock Holmes, que tiene una respuesta mágica, ¿vale? Es decir, esto hay que basarlo. Y si no tienes claro lo que es, pues en el informe tendrás que poner el grado de fiabilidad que le das a tu informe, ¿vale? Es decir, no pasa nada por decir, tengo fiabilidad media o fiabilidad baja. ¿Y por qué? Porque dices, bueno, pues como os decía, puede haber sido cualquiera que haya copiado las atribuciones, puede ser cualquiera que esté utilizando PowerShell en remoto, porque realmente PowerShell está ahí, ¿vale? Es decir, en cambio, si te encuentras un bicho con 6 capas de ofuscación, dices, pues hombre, calla un poquitín más, no sé quién lo ha hecho, pero es un tío que sabe, ¿vale? Bueno, tenemos bastante dado, ¿vale? De lo que viene ahora. Gracias al principio de Locard, de Forense, pues sabemos que las acciones dejan un rastro y, como os decía, trabajando de forense y analista de malware, pues es nuestro principio. Es decir, si sabemos que ha habido una intrusión, porque los compañeros de monitorización detectan que ha ocurrido algo, tenemos que ir a buscar esos rastros, porque con esos rastros, como os decía, podemos hacer la foto completa de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, lo normal es... si tienes ese know-how, porque tú llevas trabajando en tu organización, ¿vale? Tienes una información previa de lo que ha podido ocurrir y tienes conocimiento de casos previos, ¿vale? Veo mayor problema cuando eres un equipo desplegable que va a red de clientes sin tener ese know-how del cliente, ¿vale? Es muy difícil hacer esas búsquedas de cosas. Imaginaos hacer threat hunting en una red que no es vuestra, ¿vale? No sabes probablemente si esos artefactos que tú estás considerando como anómalos lo son, porque a lo mejor resulta que ese proceso que se está ejecutando corresponde a una aplicación que tú no has visto nunca, pero que está distribuida legítimamente a través de la red, o hay determinados drivers de determinado hardware que coincide que parece que a lo mejor el controlador es malicioso porque tu herramienta detecta que es malo, pero resulta que es de un hardware que, bueno, pues que a lo mejor pues tiene un driver un poco sospechoso y muchas herramientas lo detectan como malo sin serlo, ¿vale? Con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando las redes no son tuyos. Desde el punto de vista forense, cada vez que te encuentras un artefacto que es claro de esa campaña que estás investigando, ¿no? A lo mejor te encuentras otras cosas mientras estás investigando el equipo, pero si lo asocias con esa línea temporal de ese caso concreto, tienes que darle el peso que le asigna dentro. Es decir, si tú encuentras pruebas de ejecución, ¿vale? Pues está muy bien, porque dices, sabes en el momento en el que se ha lanzado. Ese punto de pivote te va a permitir decir, bueno, si se ha ejecutado en este momento el archivo que sé que está en memoria, que está haciendo las conexiones, probablemente un poco antes haya entrado un correo que sea el origen de la amenaza, ¿no? Es decir, dice, pues normalmente, o una descarga de internet. Entonces, vas a tirar un poco para atrás en ese hilo temporal, en esa línea temporal que te has creado, y vas a determinar cómo ha llegado la amenaza. Puede haber sido por un USB. Imaginaros que hay un insider, ha pinchado un USB y detectas que hay una clave de registro que demuestra que se ha conectado a un USB un poco antes y dices, si no hay correo, si no hay navegación, y hay acceso a un archivo que está en una carpeta dentro de un USB, y a partir de ahí se ejecuta, pues determinarías que ha sido alguien el que ha pinchado el USB. Imagina, veis toda la temática, no solamente sacar quién puede haber sido a través del malware, porque evidentemente el correo te va a decir la dirección de correo de dónde viene, vas a poder analizar los servidores, vas a poder pedir incautación de servidores en caso de querer a través de una orden judicial. Es decir, hay distintos artefactos que te van a permitir hacer ese contexto completo y la mitigación de potenciales ataques posteriores o nuevos puntos, nuevos sistemas de dónde sacar información, ¿vale? Y lo normal es utilizar sistemas de técnicas de investigación habituales en inteligencia convencional, como análisis de hipótesis competitivas, ¿vale? O presentar distintas alternativas hasta conseguir que lo que estás planteando parezca verosímil, ¿vale? La gente que estamos acostumbrados a trabajar en forense, sabes que tienes que hacer que el informe, cuando se lo presentes a un juez, en caso de tener que ir a juicio, tiene que ser sobre todo creíble. ¿Por qué? Porque dices, tengo la dirección IP, porque claro, porque me lo ha dado Telefónica mediante orden judicial y sé que esa dirección IP
es desde donde se ha hecho el ataque. Y te llegas a la casa de donde se ha hecho y es una abuelita de 92 años y está claro que aunque haya sido desde su módem de fibra, de donde ha salido la conexión que tiene registrada, que ha robado 16 millones del Banco de España, pues la señora probablemente no tenga los conocimientos técnicos para hacerlo, con lo cual lo han utilizado de punto pivote los atacantes y habría que mirar si es que tiene una wifi, a lo mejor algún vecino pues puede haber accedido a ella y a partir de ahí salir y habría que intentar demostrar si la tabla RP queda demostración en alguna dirección más. Es decir, hay cientos de formas de seguir con esta línea, ¿no? De las hipótesis alternativas de qué ha podido pasar en un caso, ¿no? Es decir, no cerrarse. No hay que ser cerrado, hay que tener una mentalidad muy, muy abierta a la hora de hacer investigación. Cuando hablaba de la teoría de un ataque, lo que os comentaba, conflictos etno-religiosos, etcétera. Es decir, eso es muy fácil más o menos decir quién puede estar detrás, ¿no? Lo que os comentaba de Ucrania, es uno de los casos más claros ahora mismo, es el de pues, un país que está detrás de la amenaza. Y dices, mira, me están pegando estos porque son mis enemigos, ¿vale? Entonces, es fácil. Si es banca, pues evidentemente es gente que quiere dinero. Entonces, bueno, más o menos le puedes poner una pegatina de quién puede estar detrás. Puedes saber desde qué dispositivos están haciendo las cosas en un momento dado. Imaginaros, pues dentro de la red corporativa puedes llegar a través de todos los saltos que ha habido, puedes llegar al paciente cero. Y a partir de ahí, pues verás que a lo mejor pues fue ese el que recibió el correo desde el cual se entró. Pero claro, ¿quién te mandó el correo? Pues habrá suplantado probablemente también un servidor de correo o se ha hecho con un servidor de correo. O hay casos a lo mejor pues el atacante te está pegando, pero te está utilizando VPS por en medio para enmascarar su conexión o está utilizando Tor para enmascarar su conexión. Con lo cual, aunque tengas una dirección IP y tú ves que esa dirección IP corresponde a un nodo Tor y dices, pues bueno, pues va a ser muy difícil seguir el hilo de la parte de red, ¿vale? De ahí que muchos artefactos de red pues a veces pierdan valor. Está bien saber que ha venido a través de Tor, a través de un VPS y dices, pues mira, ha utilizado un proveedor, pero vas a ese proveedor y si consigues que te dé los datos, probablemente el atacante ha hecho 2 o 3 saltos, ¿no? para intentar enmascararse un poco más y va a complicar muchísimo que lo localices. Lo más difícil está claro que es ponerle la cara que está detrás de las acciones. Es decir, bueno, pues intentar más o menos saber quién es, pero ponerle cara es complejo. Y hay que tener claro que si solo analizas el malware y te olvidas del resto de los artefactos, como mucho vas a encontrar al tío que hizo el malware, al que os comentaba, no al que lo opera. Y el peligroso por la organización no es el que lo hace, es el que lo opera, ¿vale? El peligroso no es el que fabrica una pistola que se utiliza para entrar en un colegio para pegar tiros a los alumnos del colegio. El peligroso es el que la utiliza, ¿vale? Porque esa es tu auténtica amenaza para tu organización, ¿vale? ¿Qué tenemos que encontrar? Las técnicas que utilizan los atacantes para saber quién está detrás. La infraestructura que utiliza, esta infraestructura IT, si está utilizando una botnet para hacernos una ataque de servicio, podemos intentar encontrar cómo funciona para intentar mitigarla. A día de hoy vemos que empresas como Microsoft, que no parece que sea su negocio, pero también se implican en tumbar esas redes y favorece a la ciberseguridad global, ¿no? el de todas las empresas, el que se tumben las botnets porque son un auténtico engorro cuando empiezan a hacer ataques masivos, estas redes como Mirai, ¿vale? Operadas, han sacado los objetivos a través de SODAN, esa vulnerabilidad que tienes en la red, porque tiene las cámaras hacia afuera y te están utilizando tus propias cámaras y alguien te puede decir, oye, tu infraestructura está comprometida, ¿vale? Y es de la seguridad física, bueno, pues ese tipo de cosas hay que saber taparlas también, ¿vale? El malware utilizado, como os comentaba, la intención que puede tener ese atacante, ¿qué quiere hacer? ¿Vale? Pues te pregunta el jefe, ¿pero qué es lo que busca? ¿Que se ha llevado archivos? Y dices, pues tienes que saber encontrar los artefactos que lo hacen. Y eso puede estar definido dentro del malware, ¿vale? Porque puede estar hardcodeado que haga ciertas acciones. Dice, busca todos los PDFs y me los mandas. O tienes que estar pendiente a otros artefactos que se generan en el sistema, que ha pasado por carpetas, ¿vale? Con intención de moverlas. Y es de mover los archivos, copiar los archivos, cipear los archivos para mandarlo, pues ese tipo de cosas. Si consigues encontrar información de los archivos implicados, lo puedes sacar. O si es un malware que te quiere robar las credenciales de banca, ¿vale? Pues puedes ver que está cogiendo datos de intentar robarte pues un keylogger, ¿vale? Pues ese tipo de cosas es lo que tienes que encontrar, ¿vale? Y luego, como os decía, no desdeñéis tener información externa, fuentes gratuitas, fuentes de pago, que os proporcionen esos indicadores que os pueden venir muy bien. Si estáis pagando fuentes de pago, utilizarlas, evidentemente. Es decir, no cojáis y desdeñéis lo que estáis
lo que estáis pagando para hacer threat hunting dentro de vuestra red. Dices, joder, para eso te gastas el dinero en comprar indicadores porque tú no tienes más que la visión de lo que te ha entrado por las fuentes internas. ¿Vale? Vale. Denunciar viene bien en el momento que encontráis si hay alguien que está, sobre todo con cibercrimen, ¿vale? Pues ese tipo de cosas pues viene muy bien. Hay otras veces que evidentemente, pues si trabajáis en temas más de inteligencia a nivel estatal, pues evidentemente esas cosas se suelen callar, se suelen llevar a nivel interno. Y para atribuir lo que os comentaba, perfil alto, medio, bajo de lo que estáis encontrando. Si es bajo, yo personalmente no me atrevería ni a elevar el informe, ¿vale? Porque vas a hacer un informe le has dedicado poco tiempo o hay pocos artefactos y va a comprometer tu imagen dentro de la propia organización de que estás mandando malos informes hacia los jefes. Medio alto con guión, ¿vale? Pues me parece aceptable. Llevas poco tiempo investigando y tienes que poner en el informe, dices, mira, son conclusiones preliminares, ¿vale? Pero todavía existen huecos, ¿vale? Lo que os pongo en el último punto, hay que identificar esos huecos porque hay veces que no se van a poder cubrir. Dice, ¿por qué? Porque dice, mira, los archivos de log que tengo a los 15 días rotan, ¿vale? Dice, y sé que hace 15 días estaba metido el atacante, pero no sé cuántos años antes o cuántos meses antes o cuántas semanas antes llevaba dentro de mi red, porque no tengo artefactos. Así que le puedes decir al tío de IT que opone para la próxima vez que recoja artefactos de un mes o vamos a estar limitados nuestras investigaciones dentro del entorno, ¿vale? Es decir, hay huecos en las investigaciones, no todo es perfecto, no todo es la tele, ¿vale? Y luego, pues como os digo, representaciones gráficas de quién puede estar detrás de un ataque, quién hace las cosas y de esa forma, pues puedes intentar decir que pues si cumple con todas las cosas, si anda como un pato, canta como un pato y tiene plumas, pues muy probablemente sea un pato o sea un cisne o sea un ganso, pero son de la familia, ¿vale? Con lo cual están relacionados y si no es APT28, pues son los de la puerta al lado, ¿vale? Búsqueda de huellas humanas y acabamos, que tenemos solamente 4 minutos, ¿vale? Normalmente, tanto el orgullo del que lo hace por dejar su firma, que cada vez es menos, pero hay veces que, pues, con las prisas el atacante también se equivoca, ¿vale? Entonces, pues te puedes encontrar la ruta de compilación, puedes encontrar un montón de huellecitas dentro de los archivos o que ha cometido errores, como ha pasado con determinadas muestras de ransomware, que son reventables porque en vez de utilizar un algoritmo conocido y robusto probado, pues ha decidido utilizar un algoritmo propio y resulta que es reventable, ¿vale? Pues ese tipo de cosas se pueden investigar y se pueden intentar colocar hacia una persona. Ya utilizando otro tipo de técnicas, pues puedes utilizar, pues como os comentaba, con .NET, que te vas a ver el código en claro, pues puedes ver con programación neuronal, ver si hay forma de intentar atribuir ese código. Yo soy bastante poco proclive a perder el tiempo en ese tipo de mandárselo a alguien que supiese hacerlo, pero a lo mejor en un tipo de investigación te interesa saber quién anda detrás y coger y hacer esa investigación más específica de si hay forma de saber si el que lo escribe es de un país o de otro, ¿no? La famosa frase de me cachis en la mar que aparecía en los comentarios de Careto, por el cual Kaspersky decía que el bicho era español, porque resulta que al parecer esa expresión no se dice en Latinoamérica y solo se utiliza en España, y dijeron que como el objetivo era mexicano y se decía esa frase, pues que por pelotas tenía que ser los servicios de inteligencia españoles. Pues si eso como atribución, pues es una empresa que gana que tiene millones y millones de clientes, a mí me parece muy pobre para echarle la culpa a alguien, porque pues, lo podía haber hecho un francés y tener los mismos intereses, ¿vale?, sobre el potencial objetivo y utilizar esa excusa a sabiendas, porque ellos lo tendrían también probablemente conocido, y de hecho de esa forma echar la culpa a España. Es decir, hay que intentar justificar muy bien antes de decir quién ha sido algo, ¿vale? Pues aquí tenéis un ejemplo de línea temporal, de investigación, ¿vale? Una super timeline, veis cómo están los artefactos, no todo es malware, veis las ejecuciones, veis un montón de cosas que se pueden utilizar como base para hacer el hilo conductor de la investigación y presentar el informe completo, ¿vale? Y luego, pues, como os decía, el analista no lo sabe de todo, ¿vale? Es decir, hay limitaciones. Y luego pues tenemos grafos para representar relaciones entre muestras, ¿vale? Como os decía, la cabecera normalmente podemos encontrar
muy buena información, es de donde más información podemos encontrar a la hora de analizar el malware, ¿vale? Si no está empaquetado, ¿vale? Que eso va a complicar las cosas, ¿vale? Pues si está ahí, pues dejan cosas, es un sitio donde perder el tiempo. Recordaros que al final también el atacante puede saber que puedes hacer esto, puede parchearlo, puede coger un editor hexadecimal, puede borrar cosas, pero la reutilización de código nos permite, como os decía, con determinado tipo de hashes como el inhash, ese de deep, nos permite sacar esa similitud entre códigos, sacar esa VirusTotal ahora ofrece una opción que te permite buscar la similitud entre distintos tipos de muestras y te lo ofrece. Si no recuerdo mal, esto solamente sale en la de pago, ¿vale? Y los mutexes es importante, pero también se pueden copiar, cadenas aleatorias, hay muchas cosas que se pueden utilizar, ¿vale? Y luego las cadenas PDB que os decía, la cabecera rich, que se puede utilizar en determinados casos, ¿vale? Que tenemos aquí, se me ha olvidado copiar el dibujo. Esta cabecera no estaba reportada y permite en determinados casos pues encontrar ataques de falsa bandera, ¿vale? Porque puedes ver que están intentando suplantarlo porque el original que tú tenías, digo know-how, vale, previo, digo yo tengo otro previo de estos señores y ahí no aparece. Cierto es que si sabes que existe esto y tú eres el atacante, ¿vale? Pues puedes coger y editarlo con editores hexadecimal y modificarlo, ¿vale? Pero yo os digo, compiladores que puedes estar utilizando, el atacante pues puede sacar la versión, un montón de cosas que puedes más o menos hacerte una idea de quién es. A mí cuando hacen atribución, simplemente diciendo, oye, mira, como está compilado en área de trabajo de Rusia, el atacante es ruso, digo, bueno, yo puedo poner la hora que me dé la gana una máquina virtual, ¿vale? Es decir, puedo trabajar con que me dé la gana y puedo configurar para que salgan parámetros en la compilación de que parezca que está compilado en otro país y me puedo poner como usuario Yuri, ¿vale? Es decir, lo que estamos hablando aquí de las cadenas PDB, que ponga c2.user barra Yuri, pues no significa que lo haya hecho Yuri. Yo me puedo poner el nombre que me dé la gana como usuario, sobre todo si quiero intentar tapar un poquitín. Pero ya os digo, son tantos los pequeños detalles que tendría que tener controlado un atacante que es muy difícil que el atacante tape todos. Y desde el punto de vista defensivo, ya para terminar, la labor como investigador forense y como analista de malware es, a nivel técnico-táctico, sacar todas esas pequeñas miguitas que puedas encontrar y pasárselo a los compañeros a nivel operacional. Y bueno, pues espero que os haya gustado y nada, pues que sigáis disfrutando de las conferencias. Un saludo. Muchísimas gracias, Mario, un taller muy interesante. ¿Tienes alguna pregunta, por ejemplo? Pues estoy mirando las preguntas y no veo preguntas Sí. como tal. No sé si tú ves En alguna base porque yo a qué o estaba... a cuántos Vale, dime. indicadores puedes realizar una atribución con fiabilidad alta. Depende del caso. No hay forma de saberlo, ¿vale? Es decir, no todos los casos van a ser iguales y no hay forma de coger y decir, salvo que haya cosas muy claras. Nosotros hemos encontrado alguno que dices que te has dado cuenta de que está comprado, ¿vale? Porque tú miras huellas que a lo mejor encuentra en la cabecera, lo típico, aparece por no sé quién, ¿vale? Y buscas ese por no sé quién en GitHub y aparece y te encuentras el código como tal. Es decir, que los atacantes han hecho directamente un copy-paste del código, ¿vale? Con lo cual, eso es una atribución directa, pero no al que lo ha hecho, sino que dice, si está en GitHub lo puede copiar cualquiera. Dice, de cualquier otra forma, tienes que coger tú y decir, tu experiencia es la que te da para saber si las conclusiones a las que estás llegando son buenas o no. Y luego, pues bueno, que siempre te queda la duda, dependiendo del carácter de cada persona, ¿no? A la hora de, pues como somos seres humanos, pues habrá gente más valiente y que con menos artefactos y con menos seguridad, pues se quiera apuntar el tanto ante el jefe y ponga cosas que probablemente otros se las pueda rebatir. Yo te garantizo que probablemente de todos los análisis forenses que he presentado, no solamente de análisis de malware, sino de forense, me se puede tumbar probablemente todos los casos a mí mismo, ¿vale? Porque al final te puedes prácticamente rebatir la integridad de las pruebas que estás encontrando, puedes rebatir un montón de cosas, por lo cual solamente una experiencia elevada te deja poner esa valoración rápida. Lo normal es que en las organizaciones los analistas de malware tengan jefes que les asesoren, ¿no? Es decir, normalmente no sale directo hacia la dirección de una empresa de un analista junior, ¿no? Hay un senior que le va a dar una segunda lectura, le va a apoyar y a base de tiempo pues el junior aprende, ¿vale? Gracias al senior, que para eso está, digo, hay que intentar compartir y luego pues hay mucha información en internet disponible y hay que leer mucho de los compañeros que amablemente comparten sus investigaciones y sus conocimientos
¿vale? Y evidentemente pues eso te da una fiabilidad mayor. Yo lo que tendría mucho cuidado también es compartir información de tus investigaciones en determinado tipo de foros, ¿vale? Porque dependiendo del entorno en el que trabajes, no es recomendable ese tipo de compartición tan white, ¿vale? Es decir, el TLP en mi caso normalmente sería Amber o Red y no puedes andar contando, como he visto alguno, diciendo esto no me funciona, a ver si me echáis una mano y pegando evidentemente la muestra para que se lo vayan a analizar, porque claro, tú coges y dices, yo escribí una vez a Didier Stevens y le dije que su herramienta fallaba al depurar un bicho, ¿vale? Y me dijo, por favor, mándame la muestra para que yo la pueda trabajar y sacar en la siguiente versión, ¿vale? Una mejora que permita parsear ese campo que no estaba funcionando bien, ¿vale? Y digo, lo siento, no te la puedo pasar. Es decir, esto es de trabajo y por desgracia no te puedo decir más que no lo hace tu herramienta. Y a veces es una pena, ¿no? Porque evidentemente ya que gente como Didier Steven se molesta en poner todas estas herramientas gratuitas para analizar maldocs en Internet, pues no se lo puedes facilitar. Pero tú te has dado cuenta de cosas que no estaban reportadas en Internet, ¿vale? Porque nadie se había encontrado eso. ¿Ese atacante es súper sofisticado? Pues probablemente no, pero ha encontrado un hueco donde poner su malicia e intentar sacar dinero, porque al final era, pues, si te va a cifrar, es un ransomware, lo que va a hacer. Dice, pues lo único que busca es sacar dinero, es decir, no es un atacante complejo, pero hay gente que tiene imaginación y encuentra huecos. Genial, muchísimas gracias. ¿Tienes otra pregunta? ¿Se podrían utilizar esos metadatos Sí. del JIT como indicadores predictivos? Hay imaginación para todo y no hay que diseñar ninguna idea, hay que desarrollarlas, ¿vale? Otra cosa es esa predicción. Bueno, pues ya os digo, es complejo porque normalmente la gente enmascara. Si tú pones el código fuente en abierto, o sea, estás utilizando directamente sin ofuscar, normalmente las plataformas que tú colocas a la entrada, ¿vale? Hay herramientas de Farai y de un montón de herramientas de filtrado de los anexos de los correos electrónicos que lo pararían, ¿vale? Es decir, si tú pones un PowerShell barra encode y pones lo otro que viene detrás en base 64, eso evidentemente está en base 64, se puede ofuscar, lo puede sacar. Es decir, dice, ¿tiene sentido? Dice, pues hace 3, 4, 6 años, pues las herramientas defensivas no hacían desofuscación de código automática. Ahora mismo puedes hasta prohibir que cualquier cosa que vaya con una bandera de ofuscación de código que se pueda ejecutar en el sistema. Es decir, tú te coges, te lanzas y dices, ya digo, la casuística es muy compleja, no hay respuestas fáciles y bueno, pues o sea, tú te puedes querer montar una regla y si no te lleva tiempo implementarla y no es muy pesada y no supone un cálculo computacional elevado, pues está muy bien. Nosotros, por ejemplo, en infraestructura IT, si tú le reportas una dirección URL que quieres que te bloqueen, hay veces que hasta el personal IT es reacio a bloquear, porque te puede decir, mira, si las campañas duran como máximo 24 o 48 horas, dices, a mí me está dando trabajo por meterlo en la pasarela para que lo bloquee y dentro de 24 horas me vas a dar otra URL del mismo pavo que te está atacando, que ha cambiado la URL porque tiene una infraestructura amplia, ¿vale? Lo que os comentaba, han comprado una infraestructura y están moviendo 6, 8, 10 URLs y la van a rotar. Entonces, también el aparato, el hardware, o sea, la appliance que está haciendo ese procesado, también tiene cómputo, ¿vale? Y si estamos hablando de aplicar muchas reglas, cuantas más reglas le pongas es contraproducente. Tienes que tener un balance entre whitelist y blacklist de qué te estás metiendo. Es decir, si la lista negra es elevadísima, pues a lo mejor te merece la pena solamente autorizar la lista blanca. Es decir, bueno, ya digo, no está de más buscar. Dice, una vez que lo tienes buscado, lo buscas, pero en predictivo lo veo complicado. ¿Alguna pregunta más? Vamos un poco O apurados de tiempo. sí, ya Sí. estábamos que Venga, la estamos apurados de última. tiempo. Si Ahora hay más las preguntas. redes neuronales se está aplicando mucho para analizar el malware. ¿Crees que con el tiempo se podría llegar a mitigar mucho más? Sí, mira, tengo al final de la presentación tengo unas trampas muy chulas de hacer Big Data con los artefactos que consigues, ¿vale? Esto hay estudios, hay papers sobre esto, ¿vale? Que si ves los dibujos, voy a ponerlo un poquitín en grande, ¿vale? Para que se vea mejor. Lo que hacen las herramientas es, a partir de cuando tienes eso, decenas de miles de muestras o miles de muestras, esto empieza a ser muy fiable. Como os ponía aquí en este dibujo, si tú tienes 4 dominios y lo comparten 3 posibles muestras,
¿vale? Pues dices, pues ve la relación que hay entre ellas. Si en vez de tener 4 muestras tienes varios cientos, dices, ves la relación entre ellas, entre los nodos, y ves que son de 2 campañas diferentes, ¿vale? Es decir, esto existe, hay herramientas por ahí que te encuentras en GitHub, hay archivos de Python que con un número elevado, ¿vale? O sea, te puedes hacer ese tipo de cosas. Y otra forma de hacerlo, pues es esto. Si tú tienes un número de indicadores de compromiso de una muestra, tienes un número de bolitas que son los indicadores, pues si hay una coincidencia de estas bolitas, pues puedes determinar el grado de similitud que existe entre ellas, ¿no? Lo que os comentaba que hacía automáticamente Virus Total. Normalmente se considera, para hacer estos enegramas, que un grado de fiabilidad alto es de que 2 muestras comparten código, es cuando comparten entre un 80% y un 90% de código, ¿vale? O sea que el número de bolitas es muy elevado. Entonces, pues bueno, eso os permite pintar grafos como esto cuando tienes, pues eso, eres Kaspersky o eres McAfee, que tienes muchos clientes de los cuales puedes sacar información y sacar muestras, ¿vale? Y te permite pues ver la relación entre las muestras y la relación entre los dominios utilizados, y puedes pintar cosas así complicadas. En organizaciones pequeñas esto es imposible, y para un trabajo de doctorado o para algo así, pues evidentemente necesitarías que alguien te suministrase información, ¿vale? Bueno, aquí tengo explicado el método de GCD-Jacquard, que es con lo que se calcula los grafos que estaba explicando antes, ¿vale? Y normalmente, pues eso, una similitud muy alta, pues te está demostrando que está hecho por el mismo, probablemente, o que lo ha cogido el mismo sitio, y que lo que están simplemente haciendo es reutilizar código, haciendo pequeñas variaciones, porque, como os digo, el atacante también tiene que sacar un retorno de inversión de sus desarrollos, o simplemente que el atacante se lo vende a varios y está generando código pues para varios clientes, ¿vale? Vale, pues damos por concluido el taller. Muchísimas gracias, Mario, ha sido muy interesante. Pues gracias a vosotros por atender, si no os habéis dormido en estos 90 minutos. Muchísimas gracias.